Hola, ¿qué tal? Soy Diego Torres, ayudante de cátedra en dispositivos electrónicos. Vamos a ver en este video el análisis de una etapa en emisor común que tiene una resistencia de emisor sin puentear para corriente alterna. Tenemos el circuito que se ve ahí en pantalla, es una aplicación típica donde se suele particionar la resistencia de emisor eh, mediante un capacitor, donde vemos claramente que para corriente alterna, una parte de la resistencia total de emisor no va a aparecer. En cambio, para continua, va a estar toda la resistencia de emisor, que en este caso está conformada por RE1 y RE3. En este caso tenemos todos estos valores que corresponden al circuito, tomen nota de ello. Fíjense los datos del transistor, incluimos la tensión de Early para el análisis que vamos a hacer. El punto de trabajo se supone que ustedes ya son capaces de calcularlo fácilmente. Recuerden cómo se calculaba la impedancia de salida propia del transistor mediante esta expresión. Así que ahora continuamos. Fíjense que el circuito es bien general, ya que tiene una fuente de señal real, que tiene una impedancia interna, y el circuito también posee una carga. Bueno, nosotros planteamos el análisis de SA porque eso es lo que más nos interesa. En este caso, tenemos este circuito que es el circuito de alterna. Recuerden que para obtener este circuito lo único que hacemos es enmudecer las fuentes de continua. Si son fuentes de tensión se cortocircuitan y si son fuentes de corriente se dejan el circuito abierto. Los capacitores obviamente para alterna están calculados de tal manera o se comportan como si fuesen cortocircuitos efectivos para la señal. Eso quiere decir que la reactancia capacitiva es despreciable frente a la resistencia que ve ese capacitor. Bueno, partiendo de este circuito de alterna, hacemos el reemplazo del transistor por su modelo equivalente, para pequeña señal en este caso, y vamos a usar el modelo RE, que es el con el que estamos trabajando en la materia. Fíjense cómo queda, el transistor está en la misma posición, lo único que hicimos fue reemplazar el dispositivo por su circuito equivalente. Acá hacemos un par de declaraciones, fíjense que hemos reducido, fíjense que para alterna la resistencia de colector y la impedancia de carga quedan en paralelo, para alterna. Entonces las hemos asociado y directamente las hemos denominado RL' al paralelo de esas resistencias. Acá tenemos el parámetro en beta RE, que en este caso nos da 15 kiloohms más o menos. Y para simplificar un poco este análisis, lo que vamos a hacer es transformar la fuente de corriente, que está acá, representativa del transistor, vamos a transformarla a una fuente de tensión. Esto es simplemente transformación de fuentes, con teorema de Thevenin o Norton. Es lo único que se hace, fíjense, se transformó la fuente. ¿Esto para qué? Para que en vez de tener esto, que podríamos resolverlo con ecuaciones de nodo, tensiones nodales, pero el problema que estaría ahí, que se nos presentaría, sería que tendríamos tres ecuaciones. Si por ejemplo quisiésemos hallar la impedancia de entrada, lista desde acá, que acá tendríamos la impedancia de entrada ZI, y la metodología que vamos a exponer se basa en el hecho de que esta impedancia de entrada básicamente sería la impedancia de esta RB, la resistencia RB, en paralelo con lo que sea que haya de RB hacia en dirección del transistor. En este caso vamos a llamar a eso ZB, impedancia equivalente de base, a la impedancia que no incluye esta RB. Obviamente el paralelo entre RB y ZB nos va a dar la impedancia de entrada. Pero para hacer este simple cálculo, primero debemos hallar cuánto vale ZB. Entonces, acá es donde se complica. Si nosotros usásemos tensiones nodales, tendríamos tres ecuaciones de nodo, lo cual nos complicaría un poco el asunto.
En cambio, si hacemos la transformación de fuentes, como se ve acá, el circuito se simplifica bastante porque si nosotros quisiéramos hallar las impedancias equivalentes entre estos puntos, simplemente reduciríamos esto a dos mallas, fíjense cómo se ve ahí en la figura, y nos quedaría el circuito así. Fíjense que acá tenemos el circuito sin contemplar la resistencia de base, de polarización. Recuerden que el circuito que teníamos era este al principio. Entonces acá lo que hallaríamos sería la impedancia equivalente de base sin contemplar RB. Con esta forma, fíjense que solamente tenemos dos ecuaciones, tendríamos dos mallas y por lo tanto dos ecuaciones si lo resolvemos por mallas. Por ejemplo, podríamos resolverlo a través de las corrientes de malla o corrientes de Maxwell. Y la clave para no complicar el análisis, la parte matemática, es respetar estos sentidos de corriente. Fíjense que lo único que se ha hecho es respetar el sentido de corriente en el transistor. La corriente de base entra, la corriente de colector entra, y bueno, juntas obviamente suman la corriente de emisor. En este nodo se unen y suman la corriente de emisor. Para que eso sea cierto, el sentido de las corrientes tiene que tener este que se marca ahí en la figura. Bueno, partiendo de este circuito, nosotros podemos aplicar el método de las corrientes en las mallas y obtener ecuaciones, como las que se ven acá en pantalla. Recuerden que la mecánica del método de corrientes en las mallas es, de un lado tengo los generadores. Si en el sentido de análisis, vamos a respetar este sentido de análisis de la corriente, en este caso lo que se marcó acá, acá tendríamos una fuente de prueba llamada BI, y si la fuente esa va de menos a más en el sentido de la corriente de malla, la fuente se suma. Después, en el otro miembro, se coloca la corriente de malla que estoy analizando, multiplicada por la suma de todas las resistencias que haya en esa malla, afectada sumando o restando la corriente por la resistencia que tiene la malla en común, de la primera con la segunda, en este caso. Fíjense que la única resistencia que tienen en común las mallas es R1. Entonces esa va a ser multiplicada por la otra corriente de malla. Después, del otro lado hacemos lo mismo. Si la fuente, ya sea dependiente o independiente, coincide en el sentido de análisis, se suma. Y lo demás es lo mismo, la misma mecánica. Tenemos la resistencia que tienen en común las mallas, que en este caso sería la R1 otra vez, por la corriente de la otra malla, más la corriente de esta malla multiplicada por la suma de todas las resistencias de esa malla, como se ve acá. Y ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones, que en este caso sería uno de dos incógnitas por dos ecuaciones. Este sistema, por supuesto, lo podemos reacomodar un poco más, porque fíjense que podemos pasar este miembro hacia el otro y poner todo en función de estas corrientes de malla. La clave está en plantear bien estas ecuaciones, porque si le pifiamos en esta parte, el resultado no nos va a dar. Y va a ser muy difícil encontrar dónde está el error. Siempre que aparezca un resultado que no tenga sentido, volvemos hacia atrás y vemos el planteo, porque quizás el error está en el planteo de las ecuaciones y no en la parte matemática. Entonces, este sería el sistema que nos queda, esto. Y con esto podemos trabajar, lo podemos resolver por cualquiera de los métodos que se les ocurra, porque es un sistema de ecuaciones lineales, así que podemos resolverlo de forma matricial, con sustitución, etcétera. Se recomienda usar el método de los determinantes. Por ejemplo, vamos a despejar
la corriente de base. Ya vamos a ver por qué conviene despejar esta corriente de base. Para lo que va a ser ahora el cálculo de la impedancia de entrada. Si nosotros despejamos la corriente de base, mediante el método de determinantes, nos va a quedar este sistema, este cociente de determinantes, y la corriente de base quedaría en función de esto. Fíjense que si pasamos la corriente de base al otro miembro y bueno, despejamos, nos quedaría una cosa así, como la que se ve ahí. Esto sería la impedancia equivalente de base, porque fíjense que sería la tensión de entrada dividida la corriente, que es lo que vemos en este circuito. Eso es lo que queremos hallar, la impedancia entre este punto y más, sin contemplar por supuesto la resistencia de base que estaba para la polarización. Bueno, de esa expresión fíjense que si la resistencia de salida propia del transistor, no la del circuito, sino la propia del transistor, es mucho mayor que este otro término, entonces podemos hacer simplificaciones y directamente por ejemplo, si esto es mucho mayor que el otro, esto se va, y lógicamente acá arriba este término es mucho mayor que este otro, este también se va y esto se cancela con esto y me queda esto que se ve acá abajo. Puedo sacar factor común de eso y me queda esta otra expresión. Fíjense que los resultados son muy parecidos, difieren en aproximadamente el 3%, esa es la única diferencia que hay. Y por este motivo se dice que la impedancia reflejada a la base es todo lo que está colgado de emisor multiplicado beta veces. Fíjense que el resultado sería prácticamente el mismo, incluso si consideráramos que la resistencia propia del transistor tiende al infinito. A la vista está que la impedancia de entrada de la etapa va a ser lo que habíamos comentado, la resistencia de base en paralelo con esta resistencia equivalente de base, la reflejada, y nos queda este valor. Luego, de ese mismo sistema de ecuaciones, podemos calcular la ganancia de tensión respecto a los bornes de entrada de la etapa. Esto se haría despejando la corriente de colector. Ya vamos a ver cómo queda. Pero primero volvamos un poco hacia atrás para ver dónde están los bornes de la etapa. Acá están los bornes de la etapa, los bornes de entrada. Entre ese punto y por supuesto masa. Incluye el capacitor, por supuesto, porque los capacitores forman parte de la etapa amplificador. Lo mismo que acá. Acá estaría la salida entre este punto y masa. Bueno, volviendo a donde nos habíamos quedado, despejamos de ese mismo sistema de ecuaciones la corriente de colector. Esto ya ustedes deberían saberlo, solamente en matemática. Lo principal es el planteo correcto de las ecuaciones, después lo resolvemos como se nos dé la gana. Despejamos esto y nos quedaría esa expresión. Y después, fíjense que nos faltaría relacionar toda esta parte con la tensión de salida. Y del circuito de salida, recordemos que, fíjense, de acá, la corriente va al contrario de la polaridad que le dimos a la salida, por lo tanto se define como que la corriente esta de salida, que se va a inducir en la resistencia paralelo, que esto era RC en paralelo con RL, va a ser igual a menos esta tensión de salida dividido R'L. Entonces reemplazamos contemplando eso y nos queda la ganancia de tensión. Y acá, bueno, están cuánto valdría según los valores que propusimos al principio del circuito. Fíjense un detalle. Si este término que está acá va a ser mucho mayor, usualmente, siempre va a ser mucho mayor que este otro. Por lo tanto, este se puede despreciar frente a este otro. Luego, si la impedancia propia del transistor
es mucho mayor que este término, la resistencia de emisor y la resistencia de carga de colector, la total, que sería RC en paralelo con RL, estos términos se ignoran, se pueden despreciar, y acá directamente me quedaría RO dividido beta veces RO, y todo eso me daría 1 sobre beta, y eso estaría afectando a esta otra parte, y acá me quedaría beta más 1 dividido beta. Si el beta es muy alto, beta más 1 sobre beta me da prácticamente 1, se cancelan, se simplifican, y después acá este término me quedaría dividido 1 sobre beta RO, que beta RO es muy alto comparado con R1, y por lo tanto este término se haría despreciable. Con lo cual, haciendo todas esas simplificaciones, ustedes lo pueden hacer a mano, corroborar, nos quedaría que la ganancia de tensión viene dada por esta expresión, que es lo que normalmente aparece en todos los libros y en cualquier análisis de circuitos, usando el modelo simplificado del transistor, porque fíjense que esta ecuación surge de considerar que la resistencia de salida propia del transistor es infinita. Por supuesto que esta resistencia de salida es en la configuración de emisor común. Fíjense que los resultados son prácticamente los mismos, es decir que si nosotros consideramos RO infinita o no, nos da prácticamente igual. Bueno, la ganancia de corriente la podemos hallar en función de la ganancia de tensión y la impedancia de entrada, como lo que se ve ahí en la figura, en la pantalla, que esa ecuación surge del análisis de cuadripolos. Esto surge simplemente de la teoría de cuadripolos. Fíjense que la ganancia de corriente es muy pequeña, muy cercana a 1, por el hecho de que la carga es muy alta, la impedancia de carga. Si volvemos bien atrás, vemos que la impedancia de carga vale 100 kiloohms, el cual es un valor relativamente alto. Por lo tanto, para yo poder transferir prácticamente toda la corriente que se produce en el colector, tendría que tener una impedancia de salida en colector muchísimo más alta que estos 100 kiloohms, por lo menos 1 megaohm o más, lo cual no está sucediendo acá. Por eso es que tenemos mucha atenuación en la corriente. Bueno, ya tenemos 3 de los parámetros de más interés de la etapa. Nos queda solamente hallar la impedancia de salida. Y para la impedancia de salida lo que hacemos es aplicar Thevenin mirando desde los bornes de salida de la etapa. Fíjense que acá hemos desdoblado el paralelo entre RC y RL, y a RL la hemos sustituido por un generador de prueba BO. Y hemos enmudecido la fuente de señal. Solamente la fuente de señal, pero no su impedancia interna. Entonces el circuito que nos quedaría sería este, con la misma transformación de fuentes que había al principio para simplificar el análisis. Fíjense que si yo quisiera hallar la impedancia de salida, ya tengo el circuito, pero ¿cómo la podría hallar? Por ejemplo, yo sé que la impedancia de salida está desde este punto hacia allá, hacia la izquierda, pero mirando el circuito puedo ver que esa impedancia de salida sería RC en paralelo con lo que sea que se vea de RC para atrás, para la izquierda, llamemos esa impedancia de colector, sin incluir la resistencia de colector. Entonces, la impedancia de salida sería RC en paralelo con esta otra impedancia. ¿Cómo la calculamos? Sí, fíjense que para eso podemos hacer el mismo análisis que hicimos con la impedancia de entrada. En lugar de colocar RC, directamente ponemos el generador de prueba, porque recuerden que a los fines de calcular impedancias y estas cuestiones, cualquier resistencia o impedancia en paralelo con una fuente de tensión se puede ignorar a esos fines. Entonces el circuito que nos quedaría sería este que se ve ahí. Fíjense que hemos mantenido el sentido de las corrientes,
¿Y para qué? Ya lo vamos a ver. Fíjense un detalle. En el circuito anterior vemos que R, la impedancia de la fuente de señal que había en la entrada, queda en paralelo con la resistencia de base de polarización. Entonces hemos juntado estas dos resistencias en un paralelo, que le hemos llamado RB', que figura ahí. Todo esto, por supuesto, enmudeciendo la fuente de señal que había en la entrada. Y ahora excitando por la salida. Acá tendríamos nuestro generador de prueba BO, con esta polaridad. Bueno, planteamos las ecuaciones para este circuito y obtenemos esto. Fíjese que es muy similar a lo que habíamos obtenido en el inicio. De hecho, podríamos haber partido de esas ecuaciones y aplicar las condiciones que tenemos ahora. Por ejemplo, en la entrada ya no tenemos el generador de excitación, el BI, por lo tanto acá habría 0 en este miembro de la ecuación. En cambio, en la salida, en la otra ecuación que corresponde a la salida, ahora sí tenemos un generador y que es este, BO. Entonces por eso aparece BO. Y obviamente con la influencia de este generador dependiente. Eh, pero podríamos haber llegado acá directamente, sin ni siquiera haber planteado este circuito. O sea, de forma intuitiva podríamos haber llegado acá, planteando estas condiciones. Bueno, de este sistema, fíjense que me quedó nuevamente en función de dos incógnitas. Y a nosotros nos interesa en este caso hallar esta impedancia equivalente, que sería la ZC. Entonces nos convendría despejar la corriente de colector, ya que esa es la corriente de salida bajo estas circunstancias. Entonces, resolviendo para la corriente de colector, se tiene que, tenemos esta forma de resolverlo. Nosotros lo vamos a resolver por determinantes, por conveniencia nada más. Fíjense, así se definió la ZC, como se ve ahí, y esta sería la expresión de la ZC. Y fíjense qué valor nos da. Un valor muy alto, al igual que en la entrada, pero más alto incluso. En la entrada, la impedancia equivalente de base nos había dado 598 kiloohms, casi 600 kiloohms. Y acá nos da 7,66 megaohms. Este resultado es tan alto que se podría considerar infinito y no afectaría prácticamente en nada a los cálculos. Y de esto está a la vista que la impedancia de salida de la etapa va a ser RC en paralelo con esa impedancia de colector que acabamos de calcular. En este caso nos da 5,1 kilo. ¿Por qué? Porque la resistencia de colector valía 5,1 kilo, pero la otra ZC es tan alto que prácticamente la podemos considerar infinito y el valor tiende a ser RC directamente. Por esto es que en la bibliografía o usando el modelo simplificado, la impedancia de salida para este tipo de configuración y con este tipo de arreglo, es decir, cuando se deja la resistencia de emisor para corriente alterna, nos queda que la impedancia de salida es directamente RC, sin problema alguno. Fíjense que considerando R0 tendiendo a infinito, la impedancia de salida del transistor, la propia, el resultado hubiese sido en esencia el mismo. Conclusión, cuando en una etapa en emisor común existe una resistencia de emisor para alterna, entonces se puede considerar R0 tendiendo a infinito sin problema alguno. RO es la impedancia propia del transistor en la configuración de emisor común. Normalmente su valor está en decenas a centenas de kiloohms, típicamente. Pero bueno, ¿qué otra conclusión podemos ver? Fíjense que analizando esta expresión, la expresión de ZC, fíjense que sin resistencia de emisor tendríamos solamente RO. ¿Por qué? Porque sin resistencia de emisor esto valdría 0 y todo este término desaparece. Pero con resistencia de emisor, para alterna, tenemos un incremento en la impedancia que se ve desde el colector hacia dirección del transistor. Es decir, la impedancia que tenía el transistor se ve incrementada en todo este factor que se termina sumando. Y en la entrada sucede algo similar. Pero antes de eso, veamos la ganancia.
En la ganancia, bueno, se ve claramente el efecto de colocar la resistencia de emisor. Perdemos ganancia. Esto ustedes lo pudieron corroborar en la práctica de laboratorio. Cuando desacoplaban la resistencia, eh, tenían más ganancia, que se ve claramente. Si acá esta se puentea con un capacitor, este término desaparece, la R1, y me queda solamente R'L dividido RE, y eso va a ser un valor mucho más grande. Pero fíjense un detalle, si RE1 es mucho mayor que esta RE dinámica, que está la resistencia dinámica del diodo emisor, si se cumple esa condición, esto se puede despreciar y la ganancia de tensión quedó controlada prácticamente por valores de resistencia que no dependen del punto de trabajo del transistor y por lo tanto no sufren de ninguna variación debida al punto de trabajo. Se vuelve independiente del transistor porque acá en ningún momento aparece la beta, ni la corriente, ni nada. Eso es muy útil para el diseño. Fíjense que a pesar de que perdimos ganancia, logramos un mejor control del valor de la misma. Eso es muy importante. Bueno, como comentábamos en la entrada, fíjense que haciendo el análisis completo, vemos que la impedancia ZB, de algún modo, depende de la impedancia de carga, de lo que sea que ve conectado como carga. Si no tuviese RL o RL fuese infinita, acá veríamos RC solamente. De alguna forma termina dependiendo de lo que hay en colector, siempre. Sin embargo, esa dependencia es muy pobre, o sea, no infiere mucho en el valor de la impedancia de entrada, como se puede ver acá, porque prácticamente nos da lo mismo si hubiésemos considerado esto RC o si hubiésemos considerado, por ejemplo, RO finita o RO infinita, nos da prácticamente lo mismo. Y acá podemos concluir algo más, que si nosotros dejamos para alterna una resistencia de emisor, logramos un mejor control de los parámetros y por ejemplo esto se suele hacer cuando se requiere, por ejemplo, impedancias de entrada en emisor común más altas de lo normal. Por ejemplo, acá verán que la impedancia de entrada es prácticamente la resistencia de base de polarización, porque la resistencia de base de polarización era 30 kilo ohms. Y acá me da prácticamente los 30 kilo ohms. Esto es interesante, ¿por qué? Porque la impedancia de entrada casi que no depende del transistor, sino depende más de la resistencia de polarización. Y eso es muy útil porque por diseño la podríamos establecer directamente fijando esa resistencia. Bueno, esto se logra mientras más alta sea la resistencia de emisor, más independencia hay, y también mientras más alta sea la beta del transistor. Eso tiene que ver también, si ustedes lo ven en las cuentas. Prueben con distintos valores de beta o de resistencia de emisor y fíjense qué valores les da. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Eh, de acá se justifica el hecho de que podamos usar el modelo simplificado del transistor, que contempla que la resistencia R0 chiquita se puede considerar infinita sin problema alguno, pero eso es cuando tenemos resistencia de emisor para alterna.